episodio número 2445. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 29 de marzo, avanzando en esta lección para el día de hoy, la mujer del desierto. En el marco de esta primera lección, Jesús gana, Satanás pierde, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, 17. Definitivamente que esta semana ha sido una diferencia abismal en la que hemos estado aprendiendo de una manera diferente, de una manera más amplia, este concepto acerca de la ganancia de lo que hizo Jesús a través de su sacrificio, a través de su intercesión y, por qué no, también a través de su resurrección. Por lo tanto, hemos de seguir avanzando en este estudio sistemático de la Biblia, Audios de Bendición con Omar Medina, y también en Radio Oasis de Esperanza, todo lo que tiene que ver con estos temas. Y para hoy, la mujer del desierto. Esto se pone cada vez más interesante. Al final del programa estaremos compartiendo las vías de contacto a través del WhatsApp, tanto de Radio Oasis de Esperanza como también de este ministerio Audios de Bendición. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice a nuestros oyentes y en la persona de ellos a sus familias, para que juntos podamos estudiar, aplicar y, por qué no, también compartir aquello que hemos de aprender en el día de hoy. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La mujer del desierto. De inmediato se nos invita a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, Apocalipsis 12, 6, para compararlo con Apocalipsis 12, del 14 al 16. Observa cuidadosamente el periodo de tiempo, el ataque de Satanás a la mujer, entre comillas, ¿verdad?, la iglesia de Dios y la provisión de Dios para su pueblo, y respondamos entonces la pregunta: ¿de qué están hablando estos versículos? Vayamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 6, noten lo que dice. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Eso es lo que dice Apocalipsis 12, 6. Ahora vayamos a Apocalipsis 12, el 14 al 16. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Apocalipsis 12, del 14 al 16. Ahora sí, viendo todo esto, vamos a ver de qué está hablando el versículo. Aquí escribí categóricamente el equivalente al periodo de 42 meses o 1260 días o tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo se refieren al mismo periodo de 1260 años, que comprende del 538 al 1798,
periodo en que la iglesia fue perseguida y obviamente la palabra de Dios establece que la tierra, Dios proveyó un lugar desértico para que la iglesia pudiese ser de manera especial protegida por Dios en una tierra desértica, la cual pues algunos entienden que es la tierra de América, tierra de libertad. Los 1260 días de Apocalipsis 12:6 son paralelos a la expresión tiempo, tiempos y mitad de tiempo de Apocalipsis 12:14. Esta misma profecía que describe el mismo periodo se encuentra en Daniel capítulo 7, versículo 25, y en Apocalipsis 11, 2 y 3, y el capítulo 13, versículo 5. Como estos son símbolos proféticos, una mujer literal con alas no fue al desierto. Aplicamos el tiempo profético al principio día por año. Se nos invita, ¿verdad?, a los que deseen confirmar esto, pueden ir a Números capítulo 14, versículo 34, o a Ezequiel 4, del 4 al 6, donde estos versículos evidentemente van a hablar de ese principio de día por año. Cuando se trata en la Biblia de elementos proféticos y más de esto de Apocalipsis, estamos hablando de un periodo no literal. No fueron 42 meses que la iglesia fue perseguida, porque eso correspondería solamente a 3 años y medio, un periodo relativamente corto a lo que fue en realidad, porque se está hablando de 1260 años. O sea, por eso es que hay varios santos que le dicen ¿hasta cuándo? O sea, se ve como un tiempo demasiado largo y evidentemente lo es, pero así lo describió el Señor. Esto simplemente significa que un día profético equivale a un año. Sobre este mismo periodo profético de Apocalipsis 11:2, la Biblia de Estudio de Andrews dice lo siguiente, comentando Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, en la página 1596. Por este motivo, los intérpretes historicistas lo entienden generalmente como los 1260 años que corren de 538 a 1798. Todo esto es después de Cristo. Ahí cierra esta cita de el comentario bíblico de Andrews sobre Apocalipsis 11:2 en la página 1596. Ahí está la evidencia literaria donde se recoge este concepto, pero no solamente lo menciona la Biblia de Andrews. En el mundo evangélico están claros de este periodo. De hecho, si mal no recuerdo, Samuel Snow, o un tal apellido Snow, fue uno de los que habló de este periodo, y habló también de las 2300 tardes y mañanas, que eso es otra profecía, pero igual las dos tienen que ver con un final profético de lo que Dios iba a hacer al final de esos días. O sea, un despertar religioso y todo lo que tiene que ver con la apertura de que ya la iglesia no iba a ser perseguida. Una iglesia corrupta, junto con un estado corrupto, oprimió, persiguió y a veces masacró al pueblo de Dios. Tristemente, esto pasó desde el 538 al 1798, un periodo exacto. Esta persecución feroz y satánica contra los cristianos que creían en la Biblia era una extensión del gran conflicto entre el bien y el mal. Al salir de las tinieblas de la Edad Media, al momento de la Reforma, hubo hombres y mujeres que enfrentaron un momento decisivo. ¿Serían fieles a la palabra de Dios o aceptarían las enseñanzas de los sacerdotes y prelados? Una vez más, la verdad triunfó y Dios tenía un pueblo que le era fiel en presencia de una tremenda oposición. Gloria sea a nuestro Dios, porque siempre Él ha tenido un remanente. Hay algunas expresiones fascinantes
y extremadamente alentadoras del cuidado de Dios en estos versículos. Apocalipsis 12:6 utiliza la expresión un lugar preparado por Dios. Apocalipsis 12:14 declara que la mujer fue sustentada en el desierto y Apocalipsis 12:6 expresa la tierra ayudó a la mujer. En tiempos de intensa persecución, Dios proveyó para su iglesia. Como lo hizo en ese entonces, hará lo mismo por su remanente del tiempo del fin. Alabado sea el Señor. Por eso es que nos encanta este libro de Apocalipsis, a diferencia de mucha gente que lo ve como un libro de bestias, de dragones, de situaciones, persecuciones y demás, pero también es un libro que te habla de la victoria de Dios sobre lo que tiene que ver el intento de Satanás de erradicar a su pueblo. Pero gloria sea nuestro Dios, porque Dios protege a su pueblo y limita la persecución que Satanás le hace al pueblo de Dios. Describe un momento de prueba o dificultad en tu vida en el que podrías haberte desanimado fácilmente, pero Dios proveyó un lugar de refugio para ti y te sostuvo en tus desafíos. Número 2. ¿De qué manera Dios te brindó apoyo cuando más lo necesitabas? Aquí yo voy a compartir un testimonio personal de algo que me sucedió en Puerto Rico. Sobre esa pregunta, ¿verdad?, de que describa el momento de prueba o dificultad. En mi caso, Dios me sostuvo cuando llegué a Puerto Rico, tal y como les mencioné, a estudiar, y en el lugar que renté no fue como por teléfono me hablaron, pero Dios proveyó de otro lugar y sin mayores dificultades pude deshacer el contrato que era por un año en tan solo un mes. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque en ese momento de aflicción yo pude salir airoso de esa dificultad, de esa prueba, y Dios me sostuvo en medio de una situación en la que se pudo haber complicado. Y sobre de qué manera Dios te brindó apoyo cuando más lo necesitabas, la manera fue a través de mi esposa Aris. Dios puso gracia en ella y al explicar nuestra situación, la encargada del apartamento comprendió y nos liberó del contrato. Ustedes no se imaginan cómo yo me sentía al estar en un lugar así, porque no conocía a nadie, estaba recién llegado. Y así como Dios me protegió, así Dios te protege y puede proteger a cualquiera de sus hijos en cualquier trampa que el enemigo quiera atraernos. Estamos hablando de que en los tiempos finales que nos esperan, en la crisis final, Dios también ha de proveer para su pueblo. Por lo tanto, no hay que tener temor. Lo que hay que tener es confianza en nuestro Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la mujer del desierto se refiere a la iglesia que estuvo perseguida, pero que a la vez, mientras hubo persecución y aún después, Dios proveyó para que tuviese un refugio, un ancla segura en medio de las tempestuosas aguas que Satanás arrojó sobre ella tras sí, pero aún así el Señor la sostuvo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por el estudio de tu palabra, por la maravillosa gracia que has provisto para que en medio de la persecución la iglesia haya podido tener la satisfacción, la seguridad de que tú la proteges. De igual modo, en estos días finales que nos esperan, en estos días finales que han de venir, sabemos que tú también has de proveer para tu pueblo. Provee, oh Dios, para nuestra familia. Provee para nosotros mismos. Provee para todo el que nos rodea. Ayúdanos, oh Dios,
para poder estar preparado, para poder estar listos a fin de que podamos hacer tu voluntad, no importa la dificultad que se levante. Ayúdanos para que también podamos ser de bendición para otros y que juntos podamos vivir un así dice Jehová. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para mañana jueves, con la ayuda de nuestro Dios, el remanente de Dios en el tiempo del fin. Yo les he mencionado que estas lecciones cada vez se ponen más interesantes. En el marco de esta primera lección, Jesús gana, Satanás pierde, con el texto a memorizar de Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Tal y como lo habíamos mencionado, en este momento comparto con ustedes las vías de contacto tanto de Radio Oasis de Esperanza como también de este ministerio Audios de Bendición. Para comunicarse con Radio Oasis de Esperanza es el 203-302-0397. Una vez más, 203-302-0397. Eso es vía WhatsApp. De igual modo, vía WhatsApp con Omar Medina, Audios de Bendición, pueden comunicarse al 484-838-8989. 484-838-8989 y de esa manera se ponen en contacto con Omar Medina y este ministerio Audios de Bendición. De verdad que en Estudio Sistemático de la Biblia es un privilegio poder compartir estos mensajes que tienen que ver con nuestra salvación y animamos a todos nuestros oyentes no solamente a que sigan escuchando, eso de verdad se agradece, es una inspiración, es una motivación para nosotros el continuar con estos estudios, pero también deseamos que ustedes compartan con sus amigos, con su familia, con todo el que les rodea, porque al final de eso se trata la vida cristiana. Dad de gracia lo que por gracia recibiste. Si estás aprendiendo, si te estás nutriendo, comparte también este santo evangelio. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.